Buenas, estimados alumnos de la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Esta es una clase dirigida exclusivamente para alumnos de medicina, futuros médicos. No tiene orientación para pacientes o personas que sean que no tengan que ver con la carrera de medicina. Los comentarios pueden herir susceptibilidad de personas que no tengan que ver con la carrera de medicina. Por favor, se solicita que no sea visto por personas que no tengan que ver con la carrera de medicina. Bien, dicho esto, mencionando de responsabilidades, vamos a hablar sobre la semiología de la sensibilidad. Semiología de la sensibilidad. Bueno, en primer lugar tenemos que la sensibilidad, tenemos dos grandes grupos de sensibilidades, dos grandes grupos, la sensibilidad profunda y la sensibilidad superficial, ¿no? Bueno, esto es lo que representa lo que hacemos, el cerebro. Entonces tenemos dos grandes clasificaciones, ¿no? Tanto la superficial, ¿ya?, y la profunda. Pero tenemos una sensibilidad en la parte cortical, en la parte cerebral, en la parte parietal, ya sea derecha o izquierda. Esta, digamos, la sensibilidad cortical. Ahora, existen unas sensibilidades especiales que se ven en la parte, que son pues la visual, la auditiva, la gustativa y la olfatoria. Eso se ve en los pares craneales. En este momento lo vamos a solamente ver la sensibilidad tanto superficial, profunda y cortical. Bueno, ahí tienen el esquema que tenemos para la historia clínica que le hemos entregado, en la cual vemos la sensibilidad, no tanto superficial, derecho como izquierdo, ¿ya?, y la profunda, ¿no? La superficial es dolor y tacto, ¿no? Dolor, temperatura y tacto. Y en la profunda tenemos la palestesia, la batestesia y la barognosia. Entonces tenemos superficial, dolor, temperatura y tacto. Y la profunda, palestesia, batestesia y barognosia. Eso es lo que se tiene que examinar en el paciente. Entonces, en la superficial, ¿qué tenemos? En la superficial tenemos dolor, temperatura y lo que es el tacto superficial, ¿no? El tacto superficial, o sea, la parte de la caricia, ¿no? Ese es el tacto superficial, ¿no? Eso están dados por los famosos receptores que están en la piel, ¿no? Los receptores de Krauss, de Pacini, ¿no? Las terminaciones libres, lo que es para el dolor, ¿no? Entonces, esos receptores van a llevar, ¿no?, la sensibilidad, ¿no?, hacia la médula. Lo llevan hacia la médula, ¿no?, como pueden ver acá, y posteriormente, acá primero este lado, y acá en la zona 2 de Waldeyer hacen la sinapsis, y de ahí un cruzamiento y va por el espino talámico lateral. Dolor y temperatura va por el espino talámico lateral. Ahí nuevamente tienen el primer axón, hace sinapsis acá a nivel 2, o la sustancia gelatinosa rolando también, ya es el cruzamiento sensitivo y va por el espino talámico y asciende por el espino talámico lateral. Dolor y temperatura, ¿por dónde va? Por el espino talámico lateral. Nuevamente, repetir por enésima vez, viene a esta zona, acá, y de acá cruza y se va por el espino talámico lateral. En cambio, el profundo no hace sinapsis en la médula, no hace como, sino llega el axón y sube de frente. El axón sube de frente. Ese es lo que son Gold y Burdach, ¿ya?, que es todo el componente posterior. La sensibilidad profunda va por Gold y Burdach
y la sensibilidad, dolor y temperatura por espino talámico lateral. ¿No? Ahí tiene nuevamente un poco más amplio. El dolor y temperatura, o sea, la superficial, viene acá, hace sinapsis y cruza. Hace sinapsis y cruza. Y va por el espino talámico lateral, va por el espino lateral. Acá, ven, acá está por la cinta raíz media. Sube y llega al tálamo y ahí hace su tercera neurona, su otra sinapsis, ¿no? En el ventro posteromedial, y de ahí sube a la parte cortical, Entonces cualquier alteración de la sensibilidad o está en esta parte, 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 ¿no? Que es la sensibilidad de tipo cortical, Entonces, ¿qué tenemos? Sensibilidad superficial y profunda. La profunda se le llama la parestesia, la batiestesia, la parognosia y el nivel sensitivo. Eso es lo que tenemos que evaluar. La parestesia, la batiestesia y la parognosia. La parestesia es la vibratoria. Y la batiestesia es posición en el espacio, que el paciente logra distinguir si su dedo está hacia arriba, hacia abajo, o sea, puede determinar hacia qué orientación espacial tiene alguna parte de su cuerpo. Se utiliza más que todo los miembros inferiores y uno le dice, ¿hacia dónde está? Cierra los ojos. ¿Hacia dónde está? Hacia arriba, hacia abajo. Entonces eso se llama la batiestesia. Y la parognosia es la capacidad que se tiene de poder diferenciar dos pesos. Entonces, ¿cuál pesa más? Este pesa más, ¿no? Esa es la parognosia. ¿Ya? Esa es la médula por donde van a ir las sensibilidades tanto superficial y profunda, ¿no? Ahí está un corte de la médula con la zona gris, ¿no? Con la zona esta que es la parte motora, esta es la parte sensitiva. Acá tenemos boliburdas por donde viaja la profunda, y el espino talámico lateral que viaja la dolor y temperatura, la superficial, y tacto fino, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sensibilidad tenemos? Nuevamente estamos repitiendo para que quede bien impregnado. Recuerden ustedes en la historia clínica que le hicimos, ¿no? Vimos que había un paciente que tenía problemas con respecto a la batiestesia, ¿no? Entonces ahí estaba, la sensibilidad profunda estaba tomada. ¿Por qué? No, porque en este caso atendió un problema de síndrome tabético, ¿no? También tenía un síndrome tipo tabético que se da pues en la sífilis terciaria, ¿no? Una lesión de Goli-Burdas, ¿no? Entonces, el tipo de sensibilidades tenemos sensibilidad superficial, la profunda. Sensibilidad superficial es térmica, la dolorosa y la táctil superficial. A eso le llamamos la exteroceptiva, la sensibilidad exteroceptiva. Y la sensibilidad profunda, que es la vibratoria, que es la parestesia, la presión, la piezestesia, y la batiestesia, que es la posición en el espacio. ¿Ya? A esa sensibilidad profunda se llama la propioceptiva. Como cuando vimos el esquema, ¿no? Las alteraciones pueden estar en la vía, o también puede estar en la corteza. Y cuando estamos hablando de la sensibilidad cortical, en ese caso hablamos de diferentes tipos de patología, que es la esterognosia, la barognosia, la topognosia, la grafoestesia y la discriminación, ya entre dos puntos. Hay más sensibilidad de tipo cortical, pero ahí estamos enunciando algunas: la esterognosia, la barognosia, la topognosia, la grafoestesia y la discriminación. La esterognosia es la capacidad que tiene el paciente de poder
de poder decir, bueno, ¿qué es lo que, con los ojos cerrados, qué es lo que está tocando usted? A ver, es un peine. A eso le llamamos la esterognosia. La parognosia, la que ya le hemos dicho, que agarramos dos objetos y lo comparamos, ¿no? Dice, ¿cuál pesa más? Ah, este pesa más. Esa es la parognosia. Esa sensibilidad está en la parte cortical. La topognosia, la capacidad que tiene de localizar parte de su cuerpo. Y la grafoestesia es de que uno le escribe, ¿no? Por ejemplo, en su palma de su mano un número 3, un número 4, y logra distinguir que sí, a ver, ¿qué número es? 4. A eso se le llama la grafoestesia. Y la discriminación entre dos puntos es que con un compás se le pone 2 puntos y puede decir cuántos han sentido, cuántas y cada siente, 2. Pero llega un momento en el cual, a pesar que están separados las agujitas, dice no lo siente, las dos agujas solas lo siente como uno. Eso se llama discriminación espacial. Esa es la prueba entre 2 puntos. Bueno, la exploración sensorial tiene el gran problema que para eso el paciente tiene que estar consciente, tiene que estar realmente consciente y es muy subjetivo. Tiene que tener mucha paciencia porque a veces el paciente puede confundir, ¿no? A veces sus sensaciones, ¿no? Sus sensaciones. ¿Ya? Entonces, nuevamente repetimos, o sea, la sensibilidad es la superficial, la profunda y la córtica, ¿no? La superficial es dolor y temperatura y tacto fino. La sensibilidad profunda es la vibratoria y la deposición en el espacio. Y la sensibilidad cortical dada por la esterognosia, la grafoestesia, localización entre 2 puntos y discriminación entre 2 puntos. Y el fenómeno de extinción. ¿Qué cosa es eso? Que cuando uno toca en forma simultánea, se llama la estimulación doble y simultánea, que la persona, o sea, dice, ¿cuántas veces le he tocado? 2 veces. No, acá y acá 2 veces, acá 2 veces. Pero a veces el paciente cuando tiene una lesión cortical le toca 2 veces, pero él siente como si le han tocado una sola. Eso se llama el fenómeno de extinción. Fenómeno de extinción. ¿No? Entonces, en sensibilidad, ¿qué síntomas tiene? El paciente dice, bueno, tengo un entumecimiento, ¿no? Se puede haber un cambio estrófico de la piel, ¿no? Y en la exploración física hay que tener paciencia y educación, ¿no? Porque, como le digo, el paciente tiene que colaborar. Un paciente que está inconsciente no se puede examinar la sensibilidad, ¿no? Y siempre hay que comparar las áreas simétricas, ¿no? Se evalúa la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda, ¿no? La superficial, dolor y temperatura y tacto fino, la vibratoria, la profunda que es vibración y posición en el espacio, y la sensibilidad cortical. Por ejemplo, ahí vamos a evaluar la sensibilidad superficial. ¿Cómo? Con un pequeño algodón le tocamos, ¿no? Y vemos la táctil, la estesia. La térmica con un tubito, ¿no? O el mismo diapasón, ¿no? Se puede, como es frío, se le toca, ¿no? Parece que siente. Y la dolorosa con una aguja punta roma se le hinca, ¿no? No con que esté filuda, pues no lo puede hacer sangrar, ¿ya? Para ver la algesia, ¿no? La algesia. La sensibilidad profunda, la sensibilidad de posición, ¿no? Se hace para ver, ahí están viendo ustedes esta parte de acá, ¿no? Cómo está llevando el dedo, el primer ortejo hacia abajo. Entonces el paciente con el ojo cerrado dice, ¿hacia dónde está? Hacia abajo, ¿no? O hacia arriba, ¿no? Entonces eso se llama la batiestesia. Batiestesia es la posición en el espacio. Ya la vibratoria que se hace con este diapasón, ¿no? Se le pone igualmente en las partes donde están los huesos y se ve si es que siente o no siente. Esa es a la vibración con un diapasón. Después la varestesia, que es la presión, se le presiona al paciente, ¿no? Se le presiona con el dedo, ¿no? Ya, esa es la varestesia, ¿ya? Y la sensibilidad de pesadez, o sea,
la parognostia, que es la capacidad que se tiene de discriminar los pesos. Eso es la sensibilidad profunda, la sensibilidad profunda. Para lo que son la vibratoria tenemos diferentes tipos de aparatos con diferentes tipos de vibraciones, ¿no? Son diapasones de 128 Hz, ¿ya? Y después con diapasones de 156 Hz, que son más finos, ¿no? Que son estos de acá. Estos de acá son de 128 Hz y estos de acá son de 256 Hz. O sea que tiene mayor cantidad de vibración, ¿no? Esas también de vibraciones de 256 Hz también se utilizan para hacer las pruebas que después veremos, la prueba de Rine, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la barognosia? La barognosia es que puede distinguir la diferencia de pesos. Barognosia, ¿ya? Y la parestesia es la capacidad que tiene de distinguir diferentes presiones al músculo. ¿Cuál estoy presionando más fuerte? ¿Este o este? ¿No? Esa es la parestesia. La barognosia, capacidad que tiene de poder distinguir entre dos pesos. Parestesia, la capacidad que tiene de distinguir entre dos presiones. Parestesia, ¿no? Y la sensibilidad cortical que decía, ¿no? La sensibilidad cortical. Tenemos la estereognosia, la capacidad que se tiene de, con los ojos cerrados, poder saber lo que está tocando, ¿no? Lo logra reconocer a través del tacto. Esa es la estereognosia. Después tenemos la grafestesia, que es la capacidad que tiene que uno le escribe. Como pueden ver acá, le escribe un 8. Y el paciente con los ojos cerrados logra saber que eso es un 8, ¿no? Después tenemos la discriminación entre dos puntos, que con un compás se determina, y el fenómeno de extinción, que es la estimulación doble y simultánea. Ahí está, discriminación entre dos puntos. Esta es la batiestesia, posición del espacio. Y esta es la palestesia, la vibratoria. ¿No? Nuevamente repetimos, ¿por dónde va la vibratoria? Va por Boll y Burdach, los cordones posteriores. Cuando la sensibilidad profunda está alterada, como es el síndrome diabético que se da en la sífilis terciaria, hay dificultad para poder ver la sensibilidad profunda, todo lo que es la palestesia, la barognosia, la batiestesia, todo está alterado. En cambio, la sensibilidad superficial va por el espino talámico lateral. Dolor y temperatura va por el espino talámico lateral. ¿Ya? Espino talámico lateral, acá, espino talámico lateral. Recuerden que igualmente, como existe el homúnculo motor, existe el homúnculo sensitivo, que es muy parecido al homúnculo motor, ¿no? Con la misma cantidad, o sea, cantidad para la zona de la boca, la lengua, ¿no? Para las manos, ¿no? Mayor cantidad cortical, ¿no? Esas son las raíces nerviosas donde está ingresando la primera neurona. Y de ahí hace el cruzamiento y va por el espino talámico lateral. Dolor y temperatura va por el espino talámico lateral. Son 50 veces que vamos repitiendo. A ver, veamos nuevamente, ¿no? El espino talámico lateral llega a este punto y de ahí. Después tenemos unas sensibilidades que son inconscientes, que llegan al cerebelo, ¿no? Esa es la parte de la médula, ¿no? Aquí tenemos el cordón posterior, el espino talámico anterior. Estas son las diferentes cortezas. Es aquí donde hace la primera sinapsis del espino talámico lateral. ¿No? En cambio, en esta zona profunda es donde va a ser la parte de la sensibilidad, digamos, no cortical, ¿no? La cerebelosa.
¿no? Esta zona también se llama la sustancia gelatinosa de Rolando, la zona 2, la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿no? Sustancia gelatinosa de Rolando. Y acá en esta columna de Clark, columna de Clark, es donde va a ser la sinapsis, la primera sinapsis, para lo que es la sensibilidad no cortical, que va solamente hasta cerebelo, ¿no? Los haces de Glover y Fleschig. Entonces, la sensibilidad superficial, ¿cómo se evalúa? ¿No? La sensibilidad dolorosa con un alfiler que no tenga punta, ¿no? Se va hincando en forma simultánea ambos miembros, ¿no? La temperatura con un tubo de ensayo o también con el mismo diapasón, que es frío, ¿no? Se le toca, ¿no? Entonces la exploración de la sensibilidad táctil fina se emplea un algodón, ¿no? Un algodoncito, y se le toca, ¿no? Y veo si es que siente o no siente, ¿no? O sea, esa sensibilidad superficial fina, táctil fina. Entonces, veamos nuevamente y por dónde van las vías. Primera neurona, segunda neurona, ¿no? Ese es el haz espinotalámico lateral. ¿Qué va por ahí? Dolor y temperatura. Dolor y temperatura, ¿no? La vía térmica, ¿por dónde va? Igualmente, ¿no? En la sustancia gelatinosa Rolando, cruzamiento y asciende por espinotalámico lateral. O sea, dolor y temperatura van juntos, de la mano, ¿no? Ahí está la primera neurona y ahí está la segunda neurona. El menisco medial a nivel del bulbo, ¿no? Esa es la zona del menisco medial. Cuando ustedes ven un corte, el menisco medial es donde está ascendiendo la sensibilidad. Llega al tálamo, al ventroposterolateral, el núcleo ventroposterolateral, y de ahí hace la tercera neurona, ¿ya? Y se va a la zona 3-1-2, la corteza sensitiva primaria, ¿no? La prerolándica, la sensitiva primaria, ¿no? Ahora veamos la táctil protopática, ¿no? Acá, primera neurona, y ese es lo que es la sensibilidad táctil fina, la táctil fina. No viaja junto por el espinotalámico lateral, sino por el espinotalámico anterior. Esa es la táctil protopática, la fina. La protopática, la fina, va por el espinotalámico anterior. El espinotalámico anterior. ¿Ya? Los corones posteriores se le llama Agol y Burdach, ¿no? A los corones posteriores le llamamos Agol y Burdach. Gol y Burdach, ¿ya? Hay que conservar la sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda. A ver, veamos. Esa es la táctil protopática, espinotalámico anterior. Igualmente va por el menisco medial al tálamo y de ahí a la corteza, ¿no? Esa es la sensibilidad táctil, la fina, la protopática. Y después tenemos cómo exploramos la sensibilidad profunda o la propioceptiva. La propioceptiva se hace con un diapasón de preferencia de 128 Hz y se sostiene, se golpea con el canto de la mano y se le pone en las partes que es óseas, las eminentas óseas, ¿no? En el maleolus, y hay que preguntarle al paciente si siente la vibración y cuándo deja de sentirla, ¿no? Esa es para él la vibratoria. Entonces, ¿por dónde viaja la sensibilidad profunda? ¿Por dónde viaja la sensibilidad profunda? Ahí va, o sea, va de frente, sigue de frente, no hace sinapsis en la médula. La sensibilidad profunda viaja de frente, por eso es más rápido, por eso llega más rápido, ¿no? Es más rápido, o sea, simplemente pase, o sea, no hace sinapsis en la médula espinal, ¿no? Esa es la propioceptiva consciente, ¿no? Va de frente, ¿no? Va de frente.
va por los haces de Gol y Burdach, ¿no? El síndrome tabético que se veía antes de la era de penicilinas, que se veía en la sífilis terciaria, agarraba justamente estos cordones. Por eso el paciente tenía la marcha de tipo tabética, ¿no? En la cual no siente digamos, la sensibilidad profunda en los pies, y por lo tanto el paciente cuando camina golpea el piso, ¿no? Y tiene que mirar para ver dónde está pisando porque no lo siente, y cuando cierra los ojos hace el romber positivo, ¿no? El romber positivo. ¿Qué significa romber positivo? Lesión de Gol-Burdach. ¿Qué significa ¿cómo se llama? Que la palestesia, la varognosia y la, ¿cómo se llama? Y la batiestesia estén alteradas, la palestesia está alterada, que la profunda, esta zona de acá esté alterada, ya sea tanto del lado derecho o del izquierdo. Esa es la propioceptiva consciente, ¿no? Y la que vamos a hablar ahorita en este instante es la propioceptiva de tipo inconsciente, la que ya solamente llega al cerebelo, ¿no? Que llega a la primera neurona, a las columnas de Clark, acá, a esta zona de acá, y de acá cruza y se va por esta vía que es el haz espinocerebeloso, ya cruzado de Glovers, y el otro, ya que este no cruza sino va por el mismo sitio, es el espino cerebroso de Flesching. Eso solamente llega al cerebelo. Entonces, resumiendo, la sensibilidad táctil epicrítica y profunda, ¿no? O sea, no hace sinapsis en la médula, va a hacer sinapsis a nivel de los núcleos de Gol y Burdach que están a nivel del bulbo raquídeo, y de acá recién va a ser el cruzamiento sensitivo en esta zona. En esta parte de aquí recién va a ser el crecimiento sensitivo, ¿ya? El sensitivo, ¿no? El cruzamiento de tipo sensitivo, ¿no? Ahí hace el cruzamiento sensitivo a nivel del bulbo, ahí está, y sube nuevamente por el mismo leminisco medial. El leminisco medial llega al tálamo, al núcleo ventroposterolateral, y de ahí asciende hacia la corteza. Entonces, ¿qué cosa es la batiestesia? La sensibilidad posicional. ¿Qué hacemos? Si este fuera el medio de mi pie, le decimos cierra los ojos. ¿Hacia dónde está? Hacia abajo. ¿Hacia dónde está? Hacia arriba, me contesta el paciente, ¿no? Esa es la batiestesia. Esa es lo que es la sensibilidad profunda. Lo que estamos viendo en este instante es la sensibilidad superficial, ¿no? Sensibilidad superficial. Primera neurona, segunda neurona, que va hasta el tálamo y de ahí a la corteza cerebral. ¿Ya? Esta es la sensibilidad profunda, ¿no? Va a los núcleos de Gol y Burdach y ahí recién hace el crecimiento, el cruzamiento sensitivo a nivel vulvar. Ahí está el crecimiento. Llega al tálamo y del tálamo otra vez a la corteza sensitiva primaria, ¿no? Es el espino talámico anterior. Entonces, según las lesiones, digamos, las lesiones en la médula pueden ser de diferente tipo, ¿no? Tenemos una lesión que puede agarrar todo lo que es la zona posterior, acá, que me da un síndrome de tipo tabético. Viene acá, cruza, asciende. Entonces, dolor y temperatura está conservado. Viene la profunda y está alterado acá, no pasa. Entonces, todo lo que es profunda está alterado. La batiestesia, la varognosia, la palestesia no existe.
Entonces ese es un síndrome de tipo diabético. Síndrome de tipo diabético. Acá en este caso, viene acá, quiere cruzar, no puede cruzar, porque acá hay una lesión. Entonces dolor no hay. Viene acá del otro lado, del ipsilateral, viene por acá, quiere cruzar, no puede cruzar, entonces no hay dolor. Pero viene la profunda y sube, asciende, o sea, acá hay paz. Entonces, no hay dolor y temperatura, pero sí hay profunda. A eso se llama síndrome siringomiélico. ¿Ya? Síndrome siringomiélico. Y este síndrome de acá es el síndrome de Bronce-Quar. Síndrome de Bronce-Quar, que queda para tarea para ustedes, para ver cómo está, porque aquí miren, está tomado la profunda, ¿ya? Y está tomado la lateral. Esta es una lesión de esta zona. En mi médula, el cordón posterior de este lado está tomado, pero este está indemne. Entonces viene la sensibilidad y sube, pero viene acá la sensibilidad y quiere cruzar y no hay pase. Pero en cambio viene aquí la sensibilidad profunda, quiere pasar, no hay pase, pero sí hay pase para la sensibilidad superficial. Entonces ese es el famoso síndrome de Bronce-Quar. Síndrome de Bronce-Quar, ¿no? Síndrome de Bronce-Quar, el síndrome diabético y el síndrome siringomiélico, ¿no? Que la gran mayoría de veces se da por un problema de siringomielia, ¿no? Que es una enfermedad que es una especie de hidrocefalia, pero de la médula, ¿no? El epéndimo está dilatado y por lo tanto no existe el paso. Y se da solamente en una sola región, por eso se llama un síndrome siringomiélico de tipo suspendido, le llaman, porque solamente agarra unos dermatómeros, ¿no? Le llama síndrome siringomiélico de tipo suspendido, ¿no? Ese es el síndrome siringomiélico, que se caracteriza porque dolor y temperatura está abolido, pero la profunda está conservada, ¿no? Existen diferentes tipos de patologías que se dan pues a nivel medular, ¿no? Por ejemplo, lesiones que se dan a nivel de la motoneurona alfa pura, aquí como en este caso, en la cual me da un síndrome motor de segunda neurona, ¿no? Es el caso más clásico de la poliomielitis, ¿no? La enfermedad de Heine-Medin. Y por ejemplo, en el caso de que pueda tener lesión no solamente de la vía piramidal, que es esta de acá, lesión, o sea, de primera neurona, sino también de segunda neurona. ¿Ya? Eso, por ejemplo, se puede dar en esta enfermedad que es la paraplegia espástica familiar, ¿no? También se da en la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ¿No? Este tipo se da en la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Esta acá, la enfermedad de que solamente hay lesión de la vía piramidal, ¿ya? Eso se da en la paraplegia espástica familiar. Esta que se da, que no solamente la vía piramidal, ¿no? A ver, este es motoneurona alfa, se da en la poliomielitis. Esta solamente la vía piramidal, o sea, primera neurona, se da en la enfermedad de motoneurona superior, la paraplegia espástica familiar. También se da en la paraplegia tropical. De aquí tenemos, por ejemplo, que agarra los dos, la motoneurona alfa y también agarra la vía piramidal. Eso se da en la esclerosis lateral amiotrófica. Esta donde solamente agarra la vía de todo lo que es Colli-Burdach, ¿no? Es el famoso las tablas dorsales. Las tablas dorsales. O también en neuropatía sensorial hereditaria. Hay otra que agarra el espino talámico lateral, perdón, la vía piramidal y también los Colli-Burdach, ¿ya? A veces es una, digamos, degeneración combinada de los funículos lateral y dorsal en la degeneración combinada subaguda. Y esta acá, que la parte central está tomada, que es un síndrome de tipo siringomiélico. El síndrome de tipo siringomiélico. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una lesión a nivel del tálamo? Recuerden ustedes que la tercera neurona nace del tálamo, ¿no?
Entonces, en ese caso existe un síndrome que se llama el dolor talámico, que se da por el dolor intenso de un hemicuerpo, solamente un hemicuerpo. Apenas uno roza, tiene un dolor intenso, ¿no? Un dolor de tipo neuropático. Y al mismo tiempo que existe el dolor, existe una hipoestesia, una disminución de la sensibilidad, ¿no? Una disminución de sensibilidad, pero que al primer contacto tiene un dolor intenso, porque hay un dolor de tipo neuropático. A eso le llamamos dolor talámico, ¿no? El más conocido es el síndrome de Geir-Roussy. Hay una hemiparesia leve transitoria. También existe una hemicoreoatetosis, ¿no? Movimientos, ¿no? Una hipoestesia, disminución de la sensibilidad, y una hiperalgesia intensa, ¿no? Una alodinia, una hemiataxia, ¿no? Con asterognosia de intensidad variable, ¿no? ¿Dónde se ve eso? ¿Cuál es el síndrome de Geir-Roussy? Está dado por una hemianestesia leve transitoria, una hemicoreatetosis, una hipoestesia, una hiperalgesia, una alodinia, una hemiataxia y con asterognosia. Eso se ve en las lesiones de los núcleos posteriores del tálamo, ¿no? Lesiones del núcleo posterolateral del tálamo. Existe otro tipo de patología que es el ataque sensitivo puro, que se asocia a un síndrome de comienzo brutal, en que se asocia parestesias, hipoestesia de un solo hemicuerpo. Eso se da por DCB, o sea, desórdenes cerebrovasculares, hemorragias, a nivel del núcleo ventroposterolateral del tálamo, ¿no? Ese es el ataque sensitivo puro. Después tenemos otras lesiones a nivel de la médula, que se ve, por ejemplo, en la ataxia de Friedreich. Es la ataxia de la marcha, arreflexia en los 4 miembros, no hay síndrome de segunda neurona, existe una disartria. Y existe una pérdida distal tanto de la sensibilidad vibratoria como de la propioceptiva, o sea, la sensibilidad profunda está tomada, con signos piramidales que me habla de lesión de la primera neurona. Existe atrofia óptica, hipoacusia y diabetes mellitus. Esa es una enfermedad de tipo genética, que es la ataxia de Friedreich, ¿no? Es la ataxia de Friedreich. Que el signo más llamativo es el pie cabo. El pie cabo, ¿no? Un pie en hiperextensión cabo, que se ve en la ataxia de Friedreich, acompañado pues con cardiopatías y escoliosis, la ataxia de Friedreich. El SIDA también da neuropatía, pero en estadios terminales. Ataca también lo que es la Golgi-Burdach, entonces existe una pérdida de vibración y sentido de posición. Ya no se da en las etapas primarias, o sea, en etapa 1, etapa 2, en las etapas ya finales. Va a haber una paraparesia espástica progresiva y lenta, ¿no? Recuerden que el primo hermano del HTLV1, que es primo hermano del SIDA, también produce una paraparesia espástica tropical y produce también disminución de la fuerza, ¿no? Con hiperreflexia, ¿ya? Parecido, o sea, la mielopatía por SIDA, ya pero en los últimos estadios, ¿no? La resonancia magnética de la columna no lo detecta, y el examen líquido cefalorraquídeo puede estar un poquito elevado a las proteínas. Lo que sí, los potenciales evocados sensoriales medulares pueden estar alterados, ¿no? Existe una esponjiosis, o sea, la parte posterior está como grumos, ¿no? Ahí tienen, o sea, una lesión. Acá a este nivel pueden apreciar acá a nivel medular la lesión en la zona posterior. Acá la pueden ver en esta zona, acá la pueden ver. Golgi-Burdach está tomado. Esta es una neuropatía de Golgi-Burdach, ¿no? De los cordones posteriores, pero producto con esclerosis múltiple, ¿no? Una enfermedad con esclerosis múltiple. Entonces, recuerden ustedes, en el momento que se hace la evaluación, se evalúa la parte superficial con dolor y temperatura y tacto superficial, y la profunda con parestesia, batiestesia y barognosia.
Esa es la forma de evaluar la sensibilidad. También se tiene que hablar el nivel sensitivo, ¿no? Uno va con una aguja, le va indicando, siente, no, siente, no, siente, no, no. Entonces, ¿dónde está? Acá siente, sí, acá siente, sí, acá siente, sí, acá, sí, acá ya no siente. Entonces, el nivel sensitivo es donde ya no siente el paciente. A veces entre el que siente y no siente hay una zona de hipoestesia. Entonces se pone zona de hipoestesia de niveles de 4 y anestesia a partir de 9, por decirlo. Y esos son los dermatómeros, ¿no? Como pueden ver, los dermatómeros. Ahí están los dermatómeros. ¿No? Esta es la médula, ¿no? Y sus dermatómeras, ¿no? Cada dermatómera tiene su nivel, ¿no? Que por ejemplo, recuerden, en T10 a nivel del ombligo, T4 a nivel de las tetillas, ¿no? Son puntos referenciales, uno por encima, uno por abajo, T9, T10, uno por encima, T3, T5, ¿no? Entonces, para que ustedes recuerden, ¿no? Para que recuerden la parte de la sensibilidad, hombro, ¿no? S4. Entonces, C2, dorso de la cabeza. C5, punta del hombro. C6, el pulgar, ¿no? Recuerden, ¿no? C6, pulgar. C7, dedo medio. C7, dedo medio. T4, el pezón. L5, el dedo gordo del pie, y la punta del dedo del pie, S1. Y la región perineal, S5. Cuando tienen que ver, son los dermatómeras, ¿no? Que tienen que tener siempre presente cuando evaluamos un paciente. Recuerden que tetías T4, T10, ¿no? L5, S1 la parte lateral y S5 la parte genital, la parte de estas, ¿no? La parte genital, ¿no? Hay que evaluar también el nivel sensitivo. Uno le pregunta, ¿siente acá? ¿Siente acá? Sí. ¿Siente acá? Le indica uno, sí. ¿Siente acá? Sí. ¿Acá siente? Sí. ¿Acá siente? Acá ya no siento. Nivel sensitivo T9. Nivel sensitivo T9. ¿No? Ahí te nuevamente nivel sensitivo C6, C5, T1, C8, ¿no? C4, C5, C6, ¿no? Acá, este de acá es esta parte central del pie, L5, y la parte lateral, LS1. Entonces, en sensibilidad vemos superficial y profunda, vemos la dolor y temperatura y tacto, vemos la parestesia, la batistesia y la barocognosia, lo que es la profunda. Y también tenemos que hablar de la sensibilidad de tipo cortical. Recuerden que la sensibilidad primaria llega acá, a este nivel. Este es rolando, esta es la prerolándica, que es la motora, y esta es la prerolándica, que es la sensitiva primaria. Y acá hace otro axón y se va a esta zona acá. Esta es la sensitiva secundaria, el área 5 y la área 7. Es donde califica o reconoce las sensaciones que está sintiendo, el área 5 y el área 7. ¿No? Entonces, cuando hay lesiones, justamente eso, no logra reconocer qué es lo que está tocando. ¿No? Ese es el homúnculo sensitivo, que es muy parecido al homúnculo motor. El homúnculo sensitivo está en la prerolándica, ¿no? En la prerolándica. Entonces, la sensibilidad epiclítica ya es la topognosia, es la discriminación entre dos puntos. Para eso se utiliza el compás de Weber. Con ese compás de Weber, ¿no? Se pone dos puntos y si el paciente lo siente o no lo siente. Cada lugar del cuerpo tiene una distancia determinada para la discriminación entre dos puntos.
Después la grafestesia es la capacidad que tiene de reconocer el número que le has hecho. Escribiste un 6, ¿no? Y entonces el paciente logra reconocer que es un 6 y eso es la grafestesia, ¿no? La grafestesia. ¿Dónde está esa capacidad que tiene de reconocer? A nivel de la corteza sensitiva secundaria. En la corteza sensitiva secundaria, del lado contralateral al lugar donde estás haciendo. Si lo estás haciendo acá, estás en el lado izquierdo, estás evaluando el cerebro derecho, ¿no? La esterognosia es esa capacidad que tiene de reconocer un objeto con los ojos cerrados. Esterognosia, la capacidad de reconocer un objeto con los ojos cerrados. El paciente que tiene lesión de las áreas secundarias cerebrales sensitivas de la zona parietal tiene dificultad para poder hacerlo. Ese se llama la esterognosia. ¿No? Por ejemplo, tenemos en los pies de P1 y P2 y en el juros supramarginales, cuando hay lesiones a ese nivel, cuando está a nivel derecho tenemos una anosognosia, una anosodiaforia y una hemiasotognosia y una aloquiria. Cuando la lesión está a nivel derecho, o sea, en la zona, en el giro supramarginales y en los pies de P1 y P2, en la zona baja, en las supramarginales y cerca también a los giros angulares. Cuando es en el derecho se produce una anosognosia, una anosodiaforia, una hemiasotognosia y una aloquiria. En cambio, cuando está en el lado izquierdo, lo que existe es una autotopognosia, una platotonoquinesia, una hemidesorientación visuales, una apraxia idiocinética y una apraxia constructiva y una afasia de Wernicke, que es la incapacidad de entender lo que se le está hablando, ¿no? O sea, cuando la lesión está en región parietal izquierda, existe una autotopognosia, una planotopoquinesia, una hemidesorientación en visuales, una apraxia idiocinética, una apraxia constructiva y una afasia de Wernicke. ¿Qué cosa es la asomatognosia? Que no logra reconocer su propio cuerpo, ¿no? O sea, lo toca y no siente que es suyo, o sea, no. La somatognosia es la capacidad que uno tiene de reconocer su propio cuerpo, ¿no? Y la hemiasomatognosia es que el paciente no logra reconocer la otra mitad de su cuerpo. A eso le llamamos una hemiasomatognosia. O sea, no logra reconocer, uno le dice, toque de acá, ¿qué cosa es? No sabe qué es su cuerpo, ¿no? No sabe qué es su cuerpo. ¿Y a qué se le llama anosognosia? Anosognosia, que el paciente tiene la parálisis, pero es indiferente. Es indiferente, o sea, no pareciera que no le interesara que tiene una parálisis. A eso se llama anosognosia. Y la autotopognosia de Pick, ¿no? La autotopognosia de Pick es que el paciente no puede señalar las partes de su cuerpo, no logra. Ya, todas estas son lesiones de regiones parietales del cerebro, de la parte parietal, ¿no? Esas son la autotopognosia de Pick. ¿Y a qué cosa es la planotopoquinesias? Son errores de la ejecución del movimiento sin calcular el espacio, ¿no? Y la otra es la hemidesorientación visual, que es la agnosia del lado izquierdo en el espacio. No logra ver el lado izquierdo. Tú la haces escribir, o sea, que haga un dibujo y da la impresión que solamente viera el lado derecho, ¿no? Es una hemidesorientación visual. Es una agnosia del lado izquierdo del espacio. Bueno, el lóbulo parietal y las lesiones me van a dar pues la esterognosia, la anosognosia, la discalculia, la incapacidad que tiene para contar
¿no? Una apraxia constructiva, o sea, le dices, dibújeme una casita, no logra hacer, y una disgrafía, cuando hay lesión de las lóbulo parietal. Hay un famoso síndrome muy preguntado, quizás nunca ha venido una pregunta del síndrome de Gershman a nivel del examen de residentado, ¿no? Pero es una pregunta muy utilizada en el ambiente neurológico, el síndrome de Gershman. Es la agnosia digital, la incapacidad que tiene para reconocer los dedos, la incapacidad para distinguir lo que es derecha e izquierda, una dificultad para poder realizar pequeñas operaciones, una calculia y una agrafía pura. Esas 4 cosas me dicen que existe un síndrome de Gershman, una agnosia digital, una incapacidad para distinguir derecha e izquierda, una calculia y una agrafía pura. Todo eso me conlleva a un síndrome de Gershman. ¿No? Eso fue Gershman, ¿no? Desde 1930 en 1957 vivió él, describió, ¿no? La agnosia digital, la desorientación derecha-izquierda, la acalculia y la grafia. Era un joven ayudante de un servicio de neurología de la Sociedad de Viena, y se dio cuenta de una mujer de 52 años que no estaba afásica, pero que había tenido un DCB isquémico. Y vio que presentaba incapacidad de reconocer los dedos de su propia mano y de la otra persona, ¿no? Una agnosia digital. No lograr reconocer los dedos de su propia mano, ¿no? Una agnosia digital, una desorientación, una calculia, una grafia. Y escribió el artículo en 1930. Por eso se llama el síndrome de Gershman, ¿no? ¿Dónde está la lesión en el síndrome de Gershman? En el lóbulo parietal, dominante para el lenguaje, ¿no? Recuerden ustedes que el lado dominante del lenguaje es el izquierdo, ¿no? El izquierdo. Entonces, cuando la lesión del lóbulo parietal izquierdo está tomado en la circunvolución angulares, ¿ya? Y la zona de transición hacia la segunda circunvolución occipital, esa zona, cuando está tomada, se produce el famoso síndrome de Gershman. ¿No? Aquí tienen, este es la angularis, en esta zona, pero este es el lóbulo parietal derecho, o sea, hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, ¿no? A la zona dominante. No es en el lado derecho, es en el lado dominante. Bueno, el dominante casi los que son diestros está en el lado izquierdo con un 98%, ¿no? Ahí tienen un síndrome de Gershman en resonancia. Esta es una resonancia que pueden ver acá, una hiperintensidad en T1 que me está hablando de una isquemia, de esa zona, ¿no? En la zona parietal, en la zona, ¿no? Supramarginalis y el gyrus angularis, que me dice que este es un síndrome de Gershman. Bien, a esto nos dedicaremos todas nuestras vidas. Nos hemos dedicado desde que éramos alumnos de medicina y nos iremos dedicando. Bien, muchas gracias. Hasta pronto.